Espaciándonos en la cultura. Radio 7. Tu radio. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Los que venís siguiendo el programa sabéis que vamos alternando unas semanas con, podríamos decir, unas normas de conducta y otras sobre cómo utilizar mejor nuestro vocabulario. Y de hecho, pues estamos estudiando el tema de los adjetivos. Y quisiéramos decir que en este caso los adjetivos, para concordar con el sustantivo al que califican o determinan, deben llevar el mismo morfema, o sea, el mismo género que el sustantivo. Evidentemente no se dice niña bonito ni león brava, pues niña es femenino y el adjetivo que lo califica debe estar en femenino también, bonita. León debe tener un adjetivo masculino, bravo. Por su género gramatical, los adjetivos se pueden dividir en tres grupos, de acuerdo con su terminación. Pero antes quisiéramos, de pasar a descifrar estos tres grupos, comentar algo, porque en determinadas regiones es normal decir, por ejemplo, el sartén. Sin profundizar en razones etimológicas, digamos que esta noble vasija, más ancha que honda originalmente, ha sido considerada del género femenino, como lo podemos comprobar en cualquier diccionario, y en los más famosos escritores hispanohablantes. De su origen, primera esclarecida, la sartén, dice una frase conocida por Fray Luis de León. El vocablo radio resulta ser muy curioso. Es masculino cuando significa un metal, un hueso del antebrazo, una línea geométrica, un rayo de la rueda, un radiograma. Sin embargo, es femenino cuando es apócope de radiodifusión. Es ambiguo cuando es apócope de radioreceptor, aunque en este caso, en España, se emplea generalmente en femenino. Por su parte, hasta hace relativamente poco tiempo, la palabra cochambre era un sustantivo masculino, el cochambre, pero los diccionarios editados recientemente la consignan como ambigua, aunque se emplea normalmente en femenino, la cochambre. Y pasando ya a enumerar estos tres grupos que hemos dicho que se pueden clasificar los adjetivos, diremos que pertenecen al primer grupo los que tienen igual terminación para el masculino que para el femenino, es decir, los que, sin variar esta terminación, pueden modificar a un sustantivo de cualquier género que éste sea. Forman parte de este grupo casi todos los adjetivos terminados en consonante, como audaz, fértil, atroz, interior, cortés, gris o azul. Los agudos terminados en el sufijo al o ar también pertenecen a este primer grupo y podríamos enumerar elemental, colosal, manual, horizontal, medular, circular, canicular, etc. También pertenecen al primer grupo los que terminan en il, como hábil, dúctil, vibrátil, sutil, senil o infantil. Los comparativos superior, inferior, mayor, menor, mejor, peor, anterior y posterior también pertenecen al primer grupo de adjetivos. Forman igualmente parte de este primer grupo de terminación invariable muchos adjetivos terminados en a, i o en u, así como casi todos los adjetivos terminados en e. Por ejemplo, decimos un acto suicida y al referirse a la acción decimos una acción suicida. Hablamos de un gesto hipócrita, pero decimos una palabra hipócrita. Un vestido cursi, sin embargo, es una niña cursi. El mármol suave, sin embargo, decimos la textura suave. El poeta hindú, sin embargo, hablando de la magia, decimos la magia hindú. O el idioma mantú, en masculino, y sin embargo decimos la lengua bantú. Del segundo grupo forman parte por su terminación en cuanto al género los adjetivos terminados en o para el masculino y en a para el femenino. Es este el grupo más numeroso.
masculino hermoso, femenino hermosa, masculino bello, femenino bella, rico o rica, poco o poca y bueno o buena. Esto es generalmente la norma más utilizada. Y pasando ya al tercer grupo, diríamos que lo forman aquellos adjetivos que, sin terminar en o para el masculino, terminan en a para el femenino. Entre estos se cuentan todos los que terminan en tor, en dor o en sor. Ejemplos, pues consultor o consultora, en femenino, traidor, traidora, censor, censora, y los gentilicios terminados en es, an u on, como francés, francesa, inglés, inglesa, alemán, alemana y sajón o sajona. O también los gentilicios terminados en algunas otras consonantes como andaluz, andaluza y español, española, así como otros muchos adjetivos cuyo masculino termina en ote, en on o en in. Ejemplos de esto, pues masculino grandote, femenino grandota, masculino chillón, femenino chillona, malandrín, malandrina, y algunos que terminan en an como alazán, alazana u holgazán, holgazana. Consideración aparte merecen los adjetivos terminados en ante, en ente o en iente, cuya terminación es la misma para ambos géneros. Importante, se utiliza indistintamente para las dos partes, adjetivos o sustantivos, que en este caso podríamos decir comediante como sustantivo o comedianta en el género femenino. Imprudente, el sustantivo, por ejemplo, presidente, también se puede utilizar como presidenta. En contraste con los sustantivos de las mismas terminaciones, muchos de los cuales adoptan la terminación a para el género femenino. Aunque la palabra ave, por poner un ejemplo, pertenece al género femenino, no todos los nombres de las aves conservan este género, ya que también los hay masculinos. Entre los femeninos tenemos la gaviota, la alondra, la lechuza y la codorniz. Y entre los masculinos figuran el faisán, el pingüino, el picaflor, el ruiseñor o el búho. Mención especial merece el avestruz. El pobre tiene que soportar en muchas ocasiones que le atribuyan género femenino, cuando en realidad es masculino. Los avestruces es lo correcto y no decir las avestruces. Quizá la insistencia en atribuirle gratuitamente el otro sexo se deba a que la palabra ave tiene género femenino. Por lo demás, los términos citados se denominan epicenos. Si se quiere especificar el sexo, es preciso decir el pingüino macho o el pingüino hembra, la gaviota macho o la gaviota hembra. Número es el morfema que sirve para indicar si una palabra se refiere a una sola idea, persona o cosa, o a varias. El morfema de número se divide en singular y plural. Es singular siempre que hace mención de un solo ser u objeto y plural si alude a dos o más. Así decimos cuando hablamos de un animal solo el perro negro, pero decimos los perros negros, la gran ciudad o las grandes ciudades. Los sustantivos y los adjetivos forman el plural tomando como base el singular y de acuerdo con estas reglas que vamos a enumerar. Primera, si el singular termina en vocal no acentuada, en a, e o en o acentuadas, se añade simplemente una s, mamá, mamás, chimpancé, chimpancés, dominó, dominós. Cabe señalar que en este grupo entra la palabra café, cuyo plural por consiguiente es cafés y no cafeses, como se oye algunas veces en el habla popular. Siguiente norma o siguiente regla para saber cómo formamos el género o el número en este caso. Si el singular termina en i o en u acentuadas o en consonante, se agrega la sílaba es. Así tenemos rubís,
el plural es rubíes, bambú, bambúes, color, colores o buey, bueyes. Conviene señalar que cada día aumenta la tendencia a formar plurales añadiendo simplemente una S a la mayor parte de las voces que acaban en I acentuada, de donde tenemos bisturí, esquís o pirulís. Igual tendencia se halla en muchas palabras terminadas en U acentuada, como ambigus, canesús, champús o menús. El término maravedí puede formar el plural de 3 modos distintos: maravedís, maravedíes o maravedises. En cuanto a la última regla para tomar el número, diremos que los vocablos que tengan más de una sílaba y que terminen en S y no lleven acento en la última vocal no cambian la terminación para el plural. Así es que indistintamente utilizamos la crisis o las crisis, el lunes o los lunes, la caries o las caries, la dosis o las dosis, la tesis o las tesis. Y en estos casos, el número singular o plural lo determina precisamente los artículos el, la, los o las. Pero no debemos de olvidar de que en nuestra pronunciación existen plurales peligrosos. Y por razones ortográficas, los vocablos que en singular terminan en z cambian esta letra por una c. Así, soez, el plural es soeces, hoz, plural se forma con hoces, y raíz con raíces. Algunos sustantivos al formar el plural cambian el acento de sílaba. Régimen, el plural regímenes. El singular es carácter y en plural caracteres. El singular de esta palabra es espécimen y en plural especímenes. Son varios, por otra parte, los sustantivos comunes que carecen de singular porque expresan un conjunto de partes o acciones como son las siguientes: albricias, añicos, creces, exequias, nupcias, esponsales, andurriales, pinzas, víveres, enseres, fauces. Otros sustantivos, por el contrario, carecen de plural. Entre ellos se encuentran algunos que designan ciencias o profesiones, los que nombran vicios, virtudes o pasiones, o los que se refieren a edades de la vida, y algunos vocablos que representan cosa de suyos singulares, únicas. Así, todos conocemos o utilizamos la palabra filosofía, pereza, infancia, nada, carpintería, generosidad, adolescencia, eternidad, ingeniería, pánico, decrepitud o caos. Sin embargo, en ocasiones, estas voces admiten la forma plural, pero cambian de sentido. Así se dice, no cometas más imprudencias, refiriéndose a actos de imprudencia, cuando éstas son, por ejemplo, metafísicas, por sutilezas. Las generosidades de fulano, cuando hablamos de gestos de generosidad, o las diversas filosofías, cuando nos referimos a diversos sistemas filosóficos. Carecen igualmente de plural por referirse a religiones, doctrinas, filosofías o conceptos e ideas de suyos singulares, algunos sustantivos terminados en ismo: cristianismo, existencialismo, socratismo, judaísmo, paganismo o catolicismo. Tenemos el tema de los apellidos. Los apellidos se pluralizan como así lo pide el sentido de la oración de acuerdo con las reglas generales. No obstante, los apellidos se usan siempre en la forma singular en el trato diario y los plurales han quedado relegados, si acaso, pues al lenguaje literario, o mejor dicho, solo los vemos ya empleados en los autores clásicos. En la conversación se dice habitualmente los García, o los Varela, o los Águila, o los Galindo. Los terminados en S o en Z no admiten sino una forma tanto para el singular como para el plural. Los Martínez, los Ruiz, los Gómez, los Ortiz o los Sánchez. Y el plural de estándar, vamos a ver cuál es. Porque para el plural de las palabras extranjeras, por lo regular, se añade una S, ya sea que terminen en vocal o en consonante. Las palabras inglesas pullman, flirt, jet, short, stock, block, brandy, hit, etc. hacen su plural en pullmans, flirts, jets, shorts, stocks, blocks,
brandis o hits. Las voces francesas bibelot, cabaret, boîte, boutique, complot o butat forman su plural así: bibelots, cabarets, boîtes, boutiques, complots y butades. Y por último, para terminar el programa de hoy, diremos que todas las palabras extranjeras ya españolizadas deberán sujetarse a las reglas del idioma. Así, si utilizamos la palabra cóctel en singular, lo correcto sería utilizar cócteles. Si es club, clubes. Si es cuplé, cuplés. Si es yate, yates. Si hablamos de yogur, el plural será yogures. Si hablamos de vatio, el plural será vatios. Si es líder, la palabra que utilizamos, el plural será líderes. O estándar, estándares. Si es chofer, choferes. Y así sucesivamente. La palabra lord es quizás un caso especial. Un caso especial porque hace su plural en lores, perdiendo la D final del singular. Los apellidos, ya para concluir, diremos que terminados con D o del, no cambian. Los del río, los de la canal, los de la peña, los del bosque. Lo mismo sucede con los apellidos extranjeros que conservan su forma original. Los Smith, los Garnier, los Barrow, los Bachelard, los Rousset o los Smiths. Esperamos que hayamos podido aclarar algún que otro concepto en este programa y contamos con su presencia la próxima semana en que nuevamente estaremos con todos ustedes. Hasta entonces, buena semana.